Buenos días a todos y feliz Sant Jordi desde Barcelona. Vamos a empezar esta sesión en la que pues, Salvatore Marsico del Hospital del Mar de Barcelona nos va a hablar de las ablaciones percutáneas y sobre todo tratamiento metastásico y bueno, realmente son procedimientos que tenemos que ponernos a ello, que son muy interesantes para todos y que seguro que aprendemos mucho de esta sesión. Así que nada, adelante Salvatore cuando quieras. Buenos días a todos y gracias por invitarme a esta interesante sesión. Voy a hablar de por qué, cuándo, cómo hacemos los tratamientos y tratamientos complejos y combinados de lesiones óseas, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? Porque lamentablemente hay muchísimas lesiones óseas malignas, principalmente debidas a mieloma y a metástasis, y dentro de un contexto multidisciplinar que incluye radioterapia, quimioterapia, tratamientos quirúrgicos, existimos también nosotros, como radiólogos intervencionistas. Entonces, lo que funciona es el trabajo en equipo, como siempre. Pero aparte de por qué hay un número tanto elevado de lesiones óseas, también porque el tratamiento focal, porque aquí hablamos de tratamiento focal y no sistémico de las lesiones, está principalmente debido a la radioterapia. La radioterapia es una técnica fantástica, yo creo, tanto la externa como la estereotáctica representa el gold estándar para la paliación ósea y condiciona un buen alivio del dolor y rápido y eficaz, ¿vale? Pero como todo en esta vida, tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, se puede asociar a fracturas, porque es potente, entonces, sobre todo, puede condicionar fracturas si utilizamos alta dosis para curar el tumor. Y a pesar del hecho que tiene una alta eficacia, existen estripes tumorales, como metástasis hipervasculares, que son menos radiosensibles, ¿vale? Como la metástasis de sarcoma, melanoma o tumores renales. Entonces, sabemos que hay otra opción, que puede ser la intervención quirúrgica, cuando hay que tratar las lesiones focales, que pero, claro, ahora mismo está indicada en alguna situación un poco más avanzada de las lesiones, sobre todo cuando hay una inestabilidad por déficit neurológico, que requiere descompresión a nivel de columna, una estabilización de cadera, por ejemplo, o una corporectomía, y representa una cierta invasividad y riesgo. Y luego estamos nosotros, ¿no? Con las terapias mini-invasivas, y que tienen sus ventajas, ¿no? Como normalmente condiciona un alivio del dolor agudo, más precoz normalmente con respecto al tratamiento con radioterapia. Es complementaria a la radioterapia convencional en metástasis radiosensibles y en cuadro de inestabilidad. ¿Qué significa esto? Que se puede combinar con la radioterapia para mejorar sus efectos y además puede echar una mano a la radioterapia, sobre todo cuando vamos a estabilizar estructuras óseas que tienen riesgo de fractura o que ya están fracturadas, pero tienen defectos, claro. Estamos hablando de quemar un tumor con hielo frío o con corriente eléctrica, entonces esto, claro, si no se hace con precaución y con conocimiento, puede ser peligroso, ¿vale? Sabemos que hay unas guías, esto es la parte inicial un poco más teórica, y luego con más casos, pero para saber cuándo hay que hacer estos tratamientos, que nos dicen cuándo hacer estos tratamientos. Estas son las guías CIRSE de 2022, y si hablamos de tumores benignos, ya sabemos que lesiones tratadas que llevamos años tratando, como osteoma osteoide, osteoblastoma, granuloma sinifílico, condroblastoma, estas se pueden tratar con ablaciones, pero también en pacientes con lesiones malignas, ¿vale? Metastásicas. Hay dos tipos de tratamiento. Tratamiento focal curativo sobre la lesión, o sea que esta lesión, nuestra intención es curarla, hay que controlarla, o tratamiento paliativo sobre una lesión, o sea, una lesión que ya es muy grande, extremadamente grande, igual no se puede controlar, pero que genera síntomas que hay que controlar en un paciente oncológico. Entonces, cuando hay una lesión, cuando hay un paciente que muestra una enfermedad oligometastásica, oligorecurrente, oligoprogresiva, refractaria a radioterapia, se pueden tratar estas lesiones con ablación ósea. Se habla de 3 a 5 metástasis, cada una de máximo 3 centímetros, según las guías, más o menos. Y cuando tenemos intención paliativa, podemos tratar lesiones más grandes cuando hay digamos, hay lesiones refractarias o inadecuadas a un tratamiento farmacológico o radioterapia, que pero siempre se puede combinar, o a cirugía. Importante, hay que combinar la cementoplastia de las estructuras óseas tratadas con ablación, sobre todo en columna y en pelvis, cuando hay un alto riesgo de fractura o en huesos ya fracturados. Entonces, en este caso, no podemos hablar solo de ablación, sino tenemos que hablar de ablación y estabilización ósea, que son dos conceptos que tienen que ir a la vez. A veces nosotros nos quejamos que no estamos muchos en las guías y tal. La verdad es que si buscamos bien, yo creo que hay información sobre nuestros tratamientos de las guías. Por ejemplo, en la ESMO, la Sociedad Europea de Oncología, cuando hablan de columna, comparan la eficacia de la preablación de la radiofrecuencia con la de la radioterapia estereotáctica en el tratamiento de las lesiones óseas espinales. Y además incluyen que el tratamiento combinado con cifoplastia o vertebroplastia
favorece la formación de una cavidad y una estabilización vertebral. Entonces, a pesar del hecho que yo creo que la radioterapia tiene más literatura respecto al control de las lesiones, nosotros existimos dentro de estas guías. Entonces, como radiólogos intervencionistas podemos hacer muchas cosas. ¿Vale? Vamos a hablar de qué podemos hacer. Como ablaciones, os hablaré de las que conozco un poco más yo, pero claro, hay también el AIFU que no conozco, no tengo experiencia, entonces no voy a hablar de esto. Entonces tenemos ablaciones basadas sobre la acción electromecánica, entonces producción de calor, y se dividen en radiofrecuencias y microondas. Luego hay la electrocuración, que se divide en irreversible y reversible, que se basa sobre la formación de corriente eléctrica, y es una ablación de tipo centrípeto, y la crioablación, que es una acción térmica directa, o sea, una congelación y descongelación de tejidos para generar una apoptosis. La crioablación yo creo que es la técnica que más ha avanzado en los últimos años por su rentabilidad, por sus excelentes resultados. Se basa sobre la congelación de los tejidos y la descongelación. ¿Qué pasa? Cuando congelamos una lesión tumoral, dentro a menos 20 grados se generan cristales de hielo dentro de las células que rompen la membrana celular y se distribuyen en el espacio extracelular. Una vez que descongelamos lentamente el sistema, esos cristales se transforman en agua que por hiperesmolaridad vuelve dentro de la célula condicionando una apoptosis, ¿vale? Entonces una muerte celular eficaz pero controlada. Es una técnica muy útil en lesiones tanto grandes como pequeñas. Es segura en relación con los vasos, claro, no hay que pinchar el vaso, pero si nos ponemos al lado del vaso, el lead sync effect del mismo no produce lesiones vasculares. Es relativamente útil en lesiones hipervasculares, a veces responden menos esas lesiones, debido al hecho que digamos, una malla vascular muy prominente puede deformar la bola de hielo, entonces esta se queda un poco más asimétrica, esto ha sido valorado en estudios preclínicos. Es un procedimiento largo, esto es un defecto, pero compensa, creo, con su seguridad, es controlable y eficaz. ¿Qué significa controlable? Podemos, en la mayoría de los casos, en algunas lesiones no, ver bien la bola de hielo en todo su desarrollo a lo largo del procedimiento. Entonces podemos ver si lo estamos haciendo bien o si estamos cerca de alguna estructura delicada que tenemos que defender. Un estudio que, claro, creo que es que estudiar para empezar a hacer criablaciones es el Motion, que es un estudio que hicieron un grupo americano y francés y valoraron unos pacientes con estudio prospéctico, ¿no? En donde no había indicación de tratamiento de lesión metastásica con radioterapia o que lesiones refractarias, en un follow-up prospéctico a los 24 meses, valorando la reducción del dolor y la reducción de la administración de morfina. Y veis que los resultados fueron muy, muy buenos. Entonces, la cloración es muy efectiva. La reducción del dolor, que es muy rápida normalmente, y la reducción de la dosis de morfio, que también en un contexto de un paciente oncológico o también en una fase más avanzada paliativa, es muy importante. Voy con unos casos. Un caso, un paciente de 75 años con una metástasis acetabular izquierda única con un EVA de 8. Aquí, claro, hay una mala indicación a radioterapia, yo creo, pero en este caso estamos en el acetábulo posterior y en el comité oncológico complejo decidimos tratar las lesiones primero con criablación y cementoplastia para fortalecer el hueso y luego irradiar este hueso, porque tiene un riesgo de fractura con radioterapia. Ahí hay un problema que es el nervio ciático, que está justo detrás de la lesión. Y esto, claro, no hay que congelarlo porque creamos un daño muy importante. Entonces, en este caso, hicimos una ablación, eh, pusimos tres agujas. Esta aguja que está aquí dentro del hueso, con la cual accedemos a través de un Bonopti, de una aguja de biopsia ósea, es la aguja de crioablación. Y luego, para proteger y observar el nervio, pusimos dos agujas más. Esta es una aguja que es un termómetro que nos mide la temperatura. Si la temperatura va por debajo de menos 10 grados, hay que parar el tratamiento porque estamos muy cerca del nervio. Pero para desplazar el nervio, pusimos también otra aguja espinal y hicimos una hidrodisección. ¿Ves? Este es material denso, que es contraste. Entonces desplazamos el nervio para estar súper seguros de no dañarlo. Entonces aquí tenemos una triple protección porque no, el equipo nos sentamos muy seguros de la ubicación del nervio, entonces pusimos también el termómetro. Y luego cementamos el acetábulo. Paciente el día siguiente tenía una EVA de post y sobre todo podía cargar la pierna y luego, claro, logramos un debulking, una consolidación ósea y luego facilitamos la radioterapia para luego acabar el tratamiento. Este otro paciente con un mieloma múltiple tenía una lesión ósea alrededor de un clavo de osteosíntesis que fue puesto para estabilizar
una lesión ósea, o esta lesión ósea lítica, y luego este paciente siguió con un dolor con un EVA de 7 y fue tratado con radioterapia con una escasa efectividad porque tuvo una respuesta muy escasa, un EVA de 6. Entonces nosotros hicimos una crioablación. Veis aquí se curvó un poco la aguja que pusimos dentro de la lesión ósea y aquí pusimos un termómetro justo para estar seguros que, claro, la temperatura no alcance el nervio ciático. Entonces, estas medidas de protección son muy importantes, principalmente la hidrodisección y también el control de la temperatura. Otra lesión que tratamos con criablación, la paciente con metástasis ilíaca izquierda, cáncer primario de mama, tratada con radioterapia y con una EVA de 6. Aquí, claro, la paciente sigue teniendo un dolor, yo creo también por la presencia de una pequeña fractura aquí. Entonces, hicimos primero crioblación de la lesión ósea y luego cementación. La paciente tuvo una buena respuesta al control del dolor a las 24 horas, o sea, una EVA de 2. Paciente con una metástasis pleurocostal debido a un cáncer de pulmón, sin respuesta a radioterapia, un EVA de 9 muy importante, un dolor pleurítico muy significativo. Pusimos 3 agujas de crioblación y el tratamiento fue efectivo. ¿Ves aquí cómo se ve muy bien la bola de hielo que podemos controlar? Podemos ver bien el perfil pleúrico, podemos controlar todo ¿eh? Con este tipo de tratamiento. Tenemos también un paciente con una lesión acetabular izquierda muy grande que afecta la cortical medial y está empezando a infiltrar la musculatura y con un EVA muy elevado, a pesar, en este caso, del tratamiento con radioterapia. Y aquí, en este caso, la indicación fue por nuestra ablación, porque además era una metástasis única. Entonces aquí pusimos 2 agujas en el centro de la lesión ¿eh? Para quemar, si bien parcialmente, pero en la porción central, en el corazón de la lesión, y luego cementamos el acetábulo. Hubo una excelente respuesta al dolor, con un EVA de 2 el día siguiente ya podía caminar y se fue paso a casa. Caso un poco más complejo que no es socio, pero es más que nada para explicar las medidas de monitorización de los nervios. En este caso, un paciente con una lesión supraclavicular derecha de un cáncer de probable origen urinario. Nunca se fijó bien el origen de este tumor, a pesar de muchas biopsias, que tenía varias metástasis sobre esta lesión que le afectaba mucho, tanto a nivel estético, tanto a nivel, claro, de afectación de cuello. Sí, se hizo radioterapia, se hizo tratamiento sistémico, no respondió a nada, entonces ya no tenía más opciones. Como veis, bien, la lesión contacta con la carótida interna y yugular y por debajo tiene como un plano de clivaje, pero todavía tiene una continuidad anatómica con el plexo braquial y el paciente tenía déficit sensitivo y incipiente déficit motor a nivel de la extremidad superior derecha. Entonces, explicamos bien al paciente que este tratamiento no era un tratamiento curativo sobre el cáncer, sino intentar hacer un debulking, una citorreducción de esta masa para disminuir un poco su velocidad de crecimiento y mejorar un poco los síntomas a nivel del plexo braquial. Entonces, le pusimos 2 agujas de crío cruzadas en la lesión, centro de la lesión. ¿Veis aquí cómo se ve bien? Es cómo se puede controlar bien, pero en este caso yo creo que el control por imagen no es suficiente. Y hicimos con neurofisiología una monitorización neurofisiológica del plexo braquial para ver que todo iba bien. El día siguiente el paciente podía movilizar mejor la extremidad superior derecha y le fue mejor el tratamiento en este caso. Claro, en este caso es un tratamiento paliativo, pero el paciente lo agradece, la calidad de la vida es muy importante. Esta es la respuesta por imagen, ¿ves? Una necrosis subtotal de la lesión, aproximadamente un 70% de la lesión con una necrosis y ese fue el control OMS. Otra lesión tratada con crío, insisto sobre la crío porque creo que es importante, se pueden manejar en muchos órganos también. La lesión de esta paciente joven de 36 años con una leiomiomatosis metastatizante fue tratada con una segmentectomía pulmonar izquierda por un nódulo metastásico y luego en 2023 le apareció otra lesión pleurocostal captante en el PET. Entonces la paciente joven no quería operarse de nuevo a nivel pulmonar, a nivel costal, y decidimos con el comité oncológico de tratar la lesión con criablación. Aquí fue un poco más complicado porque, claro, hay que atravesar la costilla. Entonces, con el doctor Claudio Puchet, el doctor Flavio Zuccarino, ¿qué hicimos? Entramos con una aguja introductor de aguja de biopsia semiautomática de partes blandas en la costilla, pequeña martillada, ligera para no romper la costilla, y luego con un abordaje coaxial entramos dentro de la lesión e hicimos la preablación. Así fue el tratamiento.
Entramos con mucho cuidado aquí dentro para no pasarnos y luego a través de este acceso seguro entramos dentro de la lesión, sobrepasándola un poquito y haciendo una crio. El día siguiente la paciente hizo un pequeño neumotórax laminal que se solucionó solo, sin síntomas, y en el control a los 4 meses la lesión ya estaba controlada. Veis con esta imagen lítica residual en la costilla por la afectación, pero la lesión nodular ya desapareció. Claro, esto parece muy interesante, pero hay que enseñar también con las cosas cuando no van bien, yo creo, y es importante manejar las complicaciones luego. Si es una paciente con carcinoma lobular infiltrante, que tuvo una caída ósea única a nivel isquiático izquierdo, que decimos tratar como el primer paciente con ablación y cementoplastia, para luego favorecer la radioterapia también. En este caso, la ablación fue bien, hicimos las cosas como hay que hacer, o sea, hidrodisección del pudendo, hidrodisección del ciático, control de la enfermedad, pero sin darnos cuenta, y lamentablemente hicimos una fuga de cemento en el espacio periciático y ahora mismo la paciente sigue con una Chatalskia en este nivel por compresión debido al cemento. Veis que la enfermedad está controlada y esto bien, se agradecida por eso, pero esta es una complicación grave del tratamiento y por eso hay que explicar creo, todo bien todas las complicaciones. Las microondas se generan con otro principio, o sea, por un campo magnético, la elevada fricción molecular entre los átomos produce calor y esto genera la necrosis de los tejidos. Y sobre esto se basan las microondas, que, claro, condicionan una necrosis muy amplia, no están muy afectadas por la conductividad o impedencia tisular como la radiofrecuencia, entonces son muy útiles en tratamiento de lesiones escleróticas, uh, lesiones en donde la impedencia tisular tiene un efecto más importante en el tratamiento por radiofrecuencia, no lo comparo con la crio en este caso. Se tratan de lesiones muy grandes en tiempos cortos, ¿eh? Esto es muy rápido como tratamiento. Entonces, lo que tiene es que siendo muy potente y muy rápido, puede crear daños si no se saben utilizar bien. Entonces, pueden ser útiles, pero hay que utilizarlo con cuidado, yo creo, con cierta indicación. En este caso, tenemos una lesión ilíaca derecha proximal de secundario mieloma múltiple que fue irradiada y seguía con una EVA de 8. Entonces, una lesión atípica, una baja respuesta a radioterapia. Y aquí, claro, no se veía un nervio ciático o alguna estructura muy, digamos, sensible en este caso. Y hicimos un tratamiento con microondas y luego cementoplastia, una pequeña fuga sintomática en las partes blandas alrededor y una EVA post de 2. Entonces, muy efectivas también las microondas. En este caso hicimos un tratamiento de una lesión paravertebral debido a cáncer renal ¿eh? Con microondas y aquí, claro, tenemos una cierta cercanía con el canal espinal, entonces utilizamos un termómetro, entramos con un abordaje transóseo a nivel de la lámina con el Bonopti y pusimos un termómetro aquí en el espacio epidural lateral derecho y monitorizando la temperatura hicimos una ablación y logramos una buena necrosis de la lesión. También hay que asociarlas a vertebroplastias y a otros tratamientos de estabilización ósea. Como sabemos, la vertebroplastia es la cementación con polimetilmetacrilato de vértebras y que, a pesar del hecho que tiene un mínimo efecto de producción de calor, no hay evidencia que pueda generar una ablación ósea significativa. Entonces, siempre hay que asociar la radioterapia o ablaciones en tratamiento de lesiones tumorales, ¿no? Hay riesgo que esta lesión vaya evolucionándose. Entonces, en este caso, por ejemplo, un paciente de 83 años con cáncer pulmonar con lesión vertebral única a nivel de 3, eh, tenía una lesión que no tenía indicación a cirugía, paciente sin déficit en este momento, bastante frágil, con enfisema pulmonar significativo, y en donde le hicieron radioterapia que no fue significativamente efectiva. Entonces, para estabilizar sobre todo esta lesión ósea, pero no se puede estabilizar sin también quemar el tumor, porque su destino final es llegar al canal vertebral, decidimos hacer ablación tanto del componente paravertebral como del intravertebral y luego cementar. Lo hicimos así, luego cementamos la vértebra, el paciente estuvo bien hasta su fallecimiento, que fue unos meses después, pero por la enfermedad oncológica en sí, pero sin síntomas a nivel dorsal. En este caso veis también que este fue el control a los 6 meses y veis cómo tuvimos una buena reducción, sobre todo el componente paravertebral de la lesión ósea. ¿Vale? Este caso también muy interesante, un paciente joven de 66 años con una metoma múltiple, la radiculopatía L5 derecha,
¿vale? Una paciente que llegó encamada desde hace 3 semanas con esta extensa lesión lítica del L5 que tenía, creo, tres problemas importantes. Primero, la fractura en sí, que genera dolor local e inestabilidad, no operable por parte de los cirujanos. Una compresión parcial nerviosa de la raíz saliente del L5, debido al componente de partes blandas. Y, claro, la enfermedad locorregional, el mieloma múltiple en sí, que hay que tratarlo. Entonces, aquí, ¿cómo se trató la paciente? Porque aquí es un ejemplo de la verdadera y contemporánea multidisciplinaridad. Y con el Comité de Dolor Oncológico Complejo del Hospital del Mar, que son estos médicos, oncólogos, radioterapeutas, anestesistas del dolor, geriatras, de todo, decidimos hacer un tratamiento combinado. Entonces hicimos una pulsada de la raíz derecha del L5, luego microondas de la lesión tumoral, porque era única, entonces un mieloma con una lesión tumoral única, con ablación tumoral, y luego estabilizamos esta vértebra, que estaba muy aplastada, con un implante SpineJack. Ahora mismo la paciente está sin control actual de la última visita que le hicimos aquí en radiología. La paciente, 52 años, con dolor incapacitante a nivel del L2, historia de cáncer de mama, lesión lítica extensa, como podemos ver a nivel del L2, con componente de partes blandas epidural y con afectación osteolítica del pedículo derecho. Aquí contraindicaron la cirugía, o sea, quieren hacer una cirugía, pero bastante agresiva. En el estado de la paciente esto, claro, no era rentable para ellos. Y nosotros propusimos hacer un tratamiento que fue biopsia ósea, porque hay que restallar la enfermedad y luego hacer microondas bilaterales de la lesión para hacer un debulking de la misma, estabilización con SpineJack. Y lo hicimos. Esta es la biopsia a la izquierda, luego microondas bilaterales, aquí es solo la izquierda, y luego pusimos un implante SpineJack y reconstruimos la vértebra. Y en un mes la paciente tiene un EVA de 2, una leve molestia, pero sobre todo a los 4 meses veis que el hueso aquí, cortical posterior y del pedículo, ahora tiene hueso, se ha reconstruido también con la ayuda de la radioterapia y del tratamiento sistémico. O sea, estos son tratamientos que pueden lograr buenísimos resultados. Yo creo. Y en mi cabeza, claro, igual, yo me imagino esto. O sea, el diagnóstico es importante, luego hay que quemar un poco el tumor que está ahí dentro y empezar a destrozar las células tumorales que están haciendo daño a la estructura, la están dañando mucho, luego reconstruir la estructura y luego inundar los sobrevivientes, las células tumorales que han sobrevivido ahí en la lesión con la radioterapia. Todo en conjunto. ¿Vale? Estos son 2 artículos que publicamos sobre el tema con el grupo del doctor Pucheddu. Y otro aspecto interesante, creo, también, que es esto, que a veces nos llegan pacientes que tienen que hacer una biopsia de una lesión que duele y nosotros hacemos la biopsia y luego el paciente tiene que esperar semanas para hacer la radioterapia y luego igual no responde, igual empieza a venir con nosotros. Yo creo que si hay, publicamos este póster en el CIRSE, si tenemos un paciente con dolor y una lesión ósea focal no única, tiene que ser al menos 3 para luego poder hacer otras biopsias, vale la pena tratarla ya esta lesión si duele. Entonces, yo creo que haciendo una biopsia, luego dejando una pequeña aguja de Kirchner dentro de la aguja Bonopti, con el mismo acceso, acceder a la lesión, como en este caso de un mieloma múltiple, accedemos a la lesión y la tratamos en el mismo procedimiento, con ablación con microondas y luego cemento, podemos mejorar el dolor del paciente, mejorar la rentabilidad de otros tratamientos y también dejar margen para hacer otras biopsias, porque tenemos que tener al menos otras 2 lesiones pinchables si esta biopsia no saliese positiva. Yo creo que puede ser un plan importante, sobre todo a la hora de tener una biopsia medio urgente. La respuesta ahora es completa. Control local completo de la lesión, veis que no capta el PET y está inundada por cemento y ablación ósea. La radiofrecuencia muy utilizada, voy a hablar poco, porque es una técnica muy buena que se utiliza ya, muy rápida, que genera siempre calor y necrosis de las células tumorales. Lo que creo que es también interesante hablar de radiofrecuencia con una aguja curvable, que también te puede ayudar, nos puede ayudar en algunas lesiones difíciles, como esta lesión metastásica secundaria a un cáncer renal, que aquí tenía, claro, una afectación posterior difícilmente abarcable con agujas rectas. Entonces yo creo que aquí la aguja curva nos ayudó bastante para girar, ¿no?, la aguja misma y quemar el tumor en todo su eje principal y luego segmentar la lesión. En este ejemplo, la paciente con una lesión metastásica lítica de cáncer de mama en L2 tenía muchísima captación, le hicimos una ablación con radiofrecuencia con una aguja recta y luego cementoplastia, con un buen control de la enfermedad y un PET negativo. A los 55 meses empezó a captar de nuevo esta lesión aquí en este punto. Entonces, ya que aquí esta vía estaba cerrada por el cemento, tenemos que entrar por esta otra vía. Es un poco más difícil, ¿no?, por la presencia del pedículo. Entonces, esto no se puede, claro, no se puede sacar si ponemos una aguja aquí.
como Excalibur. Entonces decidimos utilizar una aguja curvada, curvamos un poquito aquí la punta de la aguja, precementamos todo, veis que el PET al final salió negativo. Entonces controlamos bien la enfermedad. En este caso la irradiaron y seguía captando esta lesión. O como en esta otra lesión, debido al cáncer de pulmonar muy avanzado, un paciente que hizo ya quimio y radioterapia en la cadera derecha, es que es una lesión muy extensa que abarca desde el hueso ilíaco hasta el componente más proximal de la rama iliopubiana. Decidimos poner 3 agujas curvables, sobre todo la última, la curvamos hasta llegar a la rama sinfisaria y quemando toda la lesión, y luego obviamente cementando la porción superior del acetábulo donde hay la carga, y el paciente mejoró de forma espectacular el día siguiente. También este es otro artículo que hicimos sobre un tratamiento con aguja curvable de lesiones extraespinales con esta aguja curva que os he enseñado. Entonces, muy importante, yo creo, estas técnicas no son competitivas, sino son complementarias de las otras técnicas ya utilizadas. No tenemos que pelearnos entre nosotros y con los compañeros. Simplemente, cada técnica tiene su papel. Y en un mundo hecho de colores, se pueden hacer al mismo tiempo o con un timing organizado todos los tratamientos para dar al paciente la máxima solución terapéutica o respuesta terapéutica. Están descritas esas técnicas, hay muchos resultados. Lo que digo siempre yo es que si en el hospital oncológico más importante de Europa, el Gustave Roussy, se hacen y los oncólogos le dan indicaciones y los radioterapeutas le dan indicaciones, no creo que nosotros en otros hospitales menos potentes que el Gustave Roussy no tenemos que dar indicación porque no son útiles, porque ahí se hacen, es el centro de referencia, me parece una cosa lógica. Y también esto, yo creo que tenemos que, claro, cada uno tiene su técnica favorita, pero creo que no tenemos que depender completamente de la técnica, sino que cada lesión es un mundo aparte y tenemos que tener todas las armas para poder tratar esta lesión. Y si hace falta combinarlas. Y en este último caso voy a describir lo que hemos hecho en un caso, una paciente de 55 años con una mastectomía total izquierda, con un carcinoma total infiltrante, hizo radioterapia y quimioterapia adyuvante con capecitabina y una terapia hormonal. Esta paciente empezó a subir marcadores tumorales en 2020 con ansia y metástasis dolorosa en el hueso púbico, ¿vale? Entonces empezaron a hacer radioterapia y respondió muy bien, ¿vale? Se le anotó la terapia hormonal y hizo un follow-up. En enero de 2024 le aparecieron varias lesiones, ¿vale? Empezó a captar de nuevo la lesión en el pubis que le dolía. Además tenía dolor en el sacro a nivel vertebral y costal debido a estas lesiones. 6 lesiones. Aquí estamos un poco al límite, ¿no? Con la indicación, pero vale. Todas no respondieron a radioterapia, fueron irradiadas. Entonces aquí estamos hablando de lesiones que no responden, no responden. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Y aquí se pueden hacer varias cosas, yo creo. Y por nuestra parte elegimos hacer estos tratamientos. O sea, una criablación costal. Aquí en la vértebra solemos decidir entre radiofrecuencia y microondas. Hicimos microondas. Aquí en la cadera se puede utilizar de todo. Y en el pubis, la electroporación irreversible. Entonces, esta fue la criablación de la costilla. Primeras microondas sobre el componente lítico vertebral izquierdo que luego cementamos, con una mejora del dolor que pasó de EVA de 8 a EVA de 2, la EVA de 0 a 2 meses, perdón. Luego una lesión muy blástica, aquí derecha, que también tratamos con microondas, con una EVA de 0 después de 2 semanas. Otra lesión aquí en el hueso ilíaco proximal que tratamos con microondas, abarcamos toda la lesión, muy pequeña. En 2 minutos y medio hicimos la ablación. De esta lesión también hicimos microondas, 2 minutos y medio de microondas. La tratamos con el signo ahí de la aguja metida. Y aquí decidimos hacer una electroporación irreversible, que no está descrito, no está muy descrito, pero con la cercanía con la sínfisis púbica, la presencia de la uretra distal y ya el tratamiento hecho con radioterapia. O sea, cuando hay un tratamiento hecho con radioterapia, el tejido conectivo ya está bastante afectado, entonces yo creo que es más bien con una dosis tan alta que le hicieron ahí en el pubis, porque fue más baja en las otras ubicaciones, porque claro, hay un nivel de dosis máxima que puedes alcanzar, hay que preservar un poco el tejido conectivo, y dada la cercanía atómica de estas estructuras, decidimos hacer una electroporación irreversible, que es un tipo de ablación un poco diferente, o sea, no es térmica, sino basada sobre una corriente eléctrica que se produce entre los dos electrodos, carga positiva y negativa, con el paciente en, anestesia general y polarizado. Tiene estos pulsos eléctricos aquí y se genera una ablación
En este caso un poco peculiar, porque es una ablación centrípeta, no es centrífuga. O sea, se genera entre estos dos electrodos, entonces podemos tener en seguridad varias estructuras, como la sínfisis, como el plano capsular y cutáneo, como el plano tanto muscular como nervioso peripúbico, como el plano uretral distal. Entonces nos deja bastante tranquilos en este sentido. Estos son los parámetros. Veis que todas las lesiones después del tratamiento tenían un control bastante completo, aparte de una que pero antes no estaba, que es una lesión de L5, que es lo positiva en el PET. Es que aquí es una lesión muy fea de L5, de dosis máxima ya alcanzada de radioterapia. Entonces aquí la duda era qué hacer y hacer aquí hay varias opciones, yo creo. La lesión está cerca del canal vertebral, entonces yo creo que hay varias opciones. Puede ser la electrocución irreversible, o microondas crioradiofrecuencia, o una radiofrecuencia curvable. La verdad es que estamos pensando en esto, no sabemos bien qué vamos a hacer, pero se aceptan consejos. Y nada, eso es lo que quería deciros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Salvatore, por una buena por la presentación que, bueno, es increíble y por la valentía, ¿no? De enseñar todos estos casos que habéis hecho y que realmente pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Y bueno, tenemos muchas preguntas en la audiencia, así que nada, vamos a empezar con ellas y vamos a intentar responderlas un poco entre todos, ¿no? La primera es de Mariana Rovira, que comenta que bueno, tiene una pregunta que sería: ¿en qué casos consideras la ablación como tratamiento de primera línea frente a otras opciones como la cirugía o radioterapia, ¿no? ¿En qué casos pondrías la ablación como realmente un tratamiento de primera línea que esté por delante de pues, cirugía o radioterapia, ¿no? ¿Qué tipo de...? Sí, yo creo que cuando hay una enfermedad oligometastásica o monometastásica, cuando hay una lesión que está en un sitio ya fracturado o que tiene alto riesgo de fractura, porque ahí hay que cementar o fijar este hueso. Cuando no hay indicación a cirugía, yo creo que hay que hacer la ablación y la cementación, que no podemos dejar el tumor ahí. Entonces ahí sí que podemos hacerlo antes de la radioterapia, yo creo. Sí, realmente, bueno, comentas mucho durante la sesión, ¿no? La importancia de cementar estas lesiones, ¿no? Que realmente en muchos casos como es un tratamiento prácticamente, bueno, sobre todo de dolor, ¿no? Más que de ablación tumoral, que también, pues, hay un debulking, ¿no? Pero realmente lo que queremos es tratar el dolor, pues, la fijación con cemento es muy importante, ¿no? En estas lesiones. Sí, pero si cementa, si no quemas la lesión, tienes el riesgo que el tumor busca vías para matar. Entonces, en el canal vertebral hay que parar el crecimiento del tumor, ¿no? Yo creo que es fundamental, las dos cosas. Sí, sí. Vale, vamos a seguir con las preguntas. Tenemos una pregunta de Salva. Bueno, ¿se necesita anestesia en todas las técnicas de ablación tumoral en lesiones óseas? Pues, bueno, se refiere Sí, a anestesia general, ¿no? O a ayuda por parte del equipo de anestesia para estos procedimientos. el 95% de los tratamientos hacemos sedación consciente con anestesia. Luego hacemos un poco de anestesia local, lidocaína en el subcutáneo y bupivacaína en el periósteo normalmente hacemos. Y en algunos casos, en pacientes un poco más frágiles o en pacientes que hay que tratar con electroporación, estos tratamientos, anestesia general. Sí, ¿Normalmente tenéis un anestesista fijo el día que tenéis el procedimiento o cómo lo gestionáis? sí, hay un anestesista hay un día donde tenemos un anestesista media mañana, digamos, Vale, disponible. perfecto. Sí, vamos a ir con alguna pregunta más. De Salvo Pedraza también pregunta si se puede realizar en pacientes pediátricos técnicas de ablación en lesiones óseas, ¿no? Bueno, ya has comentado que en algún caso pues habéis hecho también pacientes pediátricos que tenéis en el mar. No sé cuál es tu experiencia en estos casos o... No, y yo he hecho solo, no en el mar, sino en Cagliari, donde me formé en estas técnicas. Pacientes pediátricos he hecho ablaciones de osteomosteoides, principalmente crioablación. De lesiones malignas no tengo experiencia, ¿no? Pediátricos. Pero osteomosteoide crioablación sí. Sí, realmente se podrían hacer, ¿no? O sea, no digo que también hacer algún procedimiento. A seguir con las preguntas. Tenemos otra pregunta de Sala Pedraza. Pregunta, ¿se han validado sistemas de robot para ayudar a la realización de procedimientos de ablación tumoral en lesiones óseas? O se refiere, bueno, a sistemas de guiado de aguja, ¿no? Robótica probablemente, ¿no? A este tipo Sí. de sistemas. No sé si tienes experiencia con ello o alguno de los expertos que nos acompañan hoy. Yo lamentablemente no tengo experiencia con estos sistemas, pero sé que se utilizan mucho. En grupo en Roma, un compañero mío que trabaja mucho hace ablaciones y tal, que me ha dicho que le funciona muy bien. No me acuerdo el nombre, pero del sistema, pero dice que funciona muy bien. Yo lo he visto en los congresos. Yo creo que tenemos que meternos en esto porque yo creo que puede facilitarnos mucho.
el trabajo y dejarlo más seguro, sí, seguramente. Sí, ¿no? Sobre todo cuando hay múltiples agujas, ¿no? Que hay que poner, igual sí que puede reducir mucho el tiempo de procedimiento, ¿no? No sé si alguien tiene experiencia en este tipo de dispositivos. Realmente, bueno, nosotros hemos hecho alguna prueba con un dispositivo de guiado de agujas, ¿no? Pero que realmente no tiene el brazo robot como tal, ¿no? Y, y bueno, con adquisición de escáner, pues puede un poco guiar la aguja, ¿no? Como si fuese, pues como una fusión con la eco, ¿no? Y esto puede hacer un poco, ayudarte a hacer planos que estarían fuera de plano, por decirlo así, del TAC, ¿no? Pero realmente sería sin el brazo robot, no sería simplemente sistemas de guiado como tal, que hemos hecho alguna prueba. Pero realmente, pues, bueno, como he visto en los congresos, ¿no? Estos brazos robot que pueden, pues, básicamente, pues, hacer el trayecto 3D de la aguja, poner la aguja en ese trayecto y entrar. Y realmente, pues, es verdad que para procedimientos con múltiples agujas igual sí que podría tener relevancia, ¿no? Pero bueno, está algo, bueno, es bastante novedoso, ¿no? Y veremos hacia dónde va. Otra pregunta es a la pedraza, Salvatore. ¿Qué complicaciones se han descrito en los procedimientos de ablación tumoral en lesiones óseas? O bueno, un poco qué complicaciones más frecuentes sueles ver. Ah, lo que puede pasar es que puede tener dolor post-procedimiento inmediato. Yo creo que es más frecuente con las microondas y radiofrecuencia y que a veces, claro, si has cogido bien la lesión, sabe mal decirlo, pero es una buena señal porque significa que has cogido la parte, digamos, el corazón de la lesión y ahí que el dolor puede ser importante y tratarlo con morfina en la planta puede ser importante porque responde a pocas cosas, yo creo, este tipo de dolor debido a la ablación ósea. Luego, claro, sobre todo se pueden tener, yo creo que afectación tanto de estructuras nerviosas alrededor, por eso hay que proteger muy bien esas estructuras y monitorizar muy bien estas estructuras, tanto con crío como microondas como con todo, yo creo. Y claro, si se pincha algo que no hay que pinchar, ¿no? Como hematomas debido a pinchar pinchazos vasculares, otros tipos o también fracturas debido a esa ablación, ¿eh? Existen, están descritas, ¿eh? Hay algunas ablaciones, que, claro, si no cementas a veces se fractura, pero a veces no cementas porque no es un sitio de carga, ¿no? A veces tuvimos una fractura de un hueso ilíaco proximal que tú dices, vale, esto no tiene mucha carga, ¿no? Y en cambio se fracturó después y tuvimos que cementarlo después. Yo creo que es estas las mayores complicaciones que hay, fracturas y dolor procedimiento, que es mucho menor, yo creo, en la crioblación, es más dulce en este sentido. Sí, en algunos casos con bastante como lisis ósea, ¿no? Que realmente no había mucho armazón, ¿no? Donde cementar, ¿no? Y aún así, pues, habéis cementado y hay una mejoría del dolor, pues, muy importante, ¿no? Y yo creo que Claro. igual nosotros a veces tenemos un poco bueno, igual el miedo a veces en algún caso, ¿no? Que realmente, pues, si no hay un armazón óseo que pueda aguantar el cemento, pues igual da un poco de miedo cementar ahí o realmente que creemos que, pues, igual el cemento se puede desplazar, pero bueno, de todos modos, hay muchos casos en los que realmente eh, había una cavidad lítica muy grande, ¿no? Y que habéis cementado y, bueno, este aumento de estabilidad supongo que ha mejorado, ¿no? ¿Y no habéis tenido complicaciones en estos casos de cementación, que el cemento pues igual se desplaza un poco cuando no hay un armazón, cuando ya no queda una cortical ósea No, íntegra? yo creo que, o sea, primero, o sea, existe el dolor debido a la metástasis, ¿no? A la lisis, y esto se puede tratar bien con la ablación, pero que existe el dolor también debido a la alteración biomecánica que te genera la lesión, que puede ser la lesión tanto vertebral como en cadera, sobre todo, fluctúan. Entonces, si hay una carga importante, la inestabilidad que genera esta lesión a nivel biomecánico genera dolor, ¿eh? Debido a estrés mecánico. Entonces, hay que cementar. Fugas, aparte del caso que os he enseñado ahí del hueso del acetábulo posterior, no hemos tenido, pero por ejemplo, fugas clínicamente significativas, ¿eh? Luego, fugas discales y paravertebrales y tal existen, como en cualquier vertebroplastia o cementoplastia, pero clínicamente significativa no. Pero claro, estoy bastante convencido que si hay una vértebra muy afectada, como la que hemos descrito ahí, hacer una sifoplastia o poner un implante te ayuda mucho a la hora de cementar, porque si cementas sin implantes o sin sifoplastia, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque es menos previsible la dirección del cemento y esto te puede generar más peligro en este caso. En la vértebra alta T3 ahí no podía ni poner un spine check ni poner una sifoplastia, así que hemos cementado muy poco, hemos descargado la cánula, un cc y medio quizás, muy poco. Pero yo creo que si hay una vértebra grande que está muy lítica, hay que reducir mucho el riesgo de fugas, como dices tú, que existe, poniendo o creando una cavidad con un balón de la sifoplastia o poniendo un implante que luego se queda ahí fijo
y te genera una, como una cementación armada de la vértebra, entonces una fijación bastante importante. Si hablamos de cadera, también lo ideal en zonas de carga como el promontorio del sacro, yo creo que no es suficiente en el promontorio del sacro cementar solo, si bien que ahí hay que poner también un clavo, hacer una osteosíntesis y cementarla, porque ahí el sacro fluctúa. Cementarlo no creo que es suficiente en muchos casos tumorales, por ejemplo. Sí, sí, pero sí, ya me han dicho que realmente, bueno, la fuga de cemento, que es algo que parece que puede pasar más frecuentemente de lo que pasa cuando no hay, pues, estructura, pues realmente se contiene igual más de lo que podemos imaginar en un principio, ¿no? Cuando ves la imagen, ¿no? Tenemos otra pregunta que igual, pues, no sé si Juan Elena. Carlos, Juan Carlos, veo intervenciones escritas de Elena y Juan Antonio. No sé si te parece que ellos hagan comentarios. Sí, Si te claro, parece sí, bien. por Juan supuesto. Carlos, a tu- Ahí abajo, sí, sí. Pues sí, Elena, José directamente. Antonio, Sí. lo que queráis comentar o Pepe. Ah, sí, veo que hay Tengo comentarios que de... quitar. Hola, Sí. ¿qué tal? Nada, ha sido felicitar a Salvatore por tu intervención. Ha habido casos, pues la verdad es que estupendos. He comentado una cosa de la anestesia locorregional, que la utilizamos bastante en el osteoma osteoide para disminuir y que sea una sedación y que no sea una anestesia general. Y la verdad es que son técnicas que hacemos hasta en las reperfusiones de los miembros. Nosotros utilizamos la locorregional con bastante frecuencia, hasta para poner el PRP en la fascia plantar, haciendo la locorregional en el tibial posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues que me llama la atención que eso pues es una cosa que para nosotros es muy normal y que sí que me gustaría animar a la gente porque es una cosa que con imagen se puede controlar bastante bien. Tengo un poquito de afonía, perdón. Luego, por otro lado, que sí que es verdad que no sé también como el hábito que tienen los cirujanos, los traumatólogos de raquis de trabajar con neurofisiología, tanto en las malformaciones grandes como en la crío, por ejemplo, de las lesiones sacras grandes, o bueno, pues que sí que trabajamos con neurofisiología y no con sensores de temperatura, que me parece que bueno, pues puede ser un poquito más pues como más específico, ¿eh? Pero es verdad que las caídas de la sensibilidad nerviosa pues a veces nos alarman más que un control de temperatura y nos hacen parar quizá antes de hora, ¿eh? No sé. Y luego, por último, quería comentar también que es que en nuestro hospital hacen muchas corporectomías y hay unas cosas que no hemos comentado, como son la preparación de los tumores para la cirugía posterior, en la que colaboramos mucho. La verdad es que la embolización prequirúrgica me parece que si estamos hablando de enfermedad ósea, tanto oligometastásica como de primarios, pues la colaboración nuestra es fundamental y que, bueno, pues que en ese sentido, pues que hay que planificar también el tipo de embolización que queremos, como también, por ejemplo, si es una corporectomía, la embolización más proximal de las segmentarias que tanto les preocupa, ya no solo la embolización de los tumores como los hemangiomas agresivos, ¿no? Pero vamos, que he visto casos muy importantes de afectación de muros posteriores en los que a mí me daría miedo quizá pues hacer el tratamiento luego con la cementación, ¿no? Que veo bueno, pues que los cementos actuales pues que son tan densos nos permiten pues controlar un poco más la migración no deseada. Pero he visto muros posteriores destruidos, hacer el tratamiento y que habéis puesto pues con mucha precisión el cemento y bueno, pues enhorabuena por eso, porque en ese sentido sí que nosotros pues cuando hay una afectación tan severa del muro posterior pues somos más precavidos, quizá pues habría que lanzarse un poco más a este tipo de tratamiento. Vamos a dar paso a Pepe que tiene que marcharse, bueno, que tiene que marcharse bueno, a dar una clase ahora. Si no, una pregunta para José Antonio también, igual si, bueno, Pepe, perdona, si ahora quieres participar o despedirte. Sí, no, vea, perdonar, pero es que me tengo que ir a dar clase, que estoy en la universidad. Yo, abundando lo que han comentado Elena y lo que he visto que también escribe José Antonio, nosotros sí que utilizamos muchas veces anestesia general porque usamos más el control con el neurofisiólogo que el control de temperatura, que para nosotros nuestra experiencia inicial no fue del todo buena porque llegaba un punto en que la temperatura subía demasiado rápido y te quedabas con la duda de si seguir el procedimiento o no. Entonces, hablando con los neurofisiólogos, pues desde entonces cada vez que pensamos que puede haber daño nervioso, pues
los llamamos a ellos, lo cual complica bastante el procedimiento porque mientras lo preparan todo, pues el tiempo de sala se alarga bastante, pero nos quedamos mucho más tranquilos, sobre todo cuando estamos trabajando en la columna y sobre todo el niño, porque Salvatore está comentando muchos procedimientos, metástasis en paciente adulto, pero nosotros hemos hecho tratamiento de tumores en niños en columna y claro, no es lo mismo lesionar la médula de un niño que lesionar la médula de un adulto oncológico. Entonces, procuramos usarlo, la neurofisiología. Y luego es verdad que los anestesistas es muy importante explicarles bien que después del procedimiento el paciente puede tener bastante dolor porque yo creo que hay que evitar que le aparezca ese dolor una vez que está en la planta. O sea, que dejen bien pautada un tratamiento que incluso llegue a mórfico, como ha dicho Salvatore, pero que no ocurra que el paciente sufra por tener dolor post procedimiento en la planta. Y me despido dándole las gracias a Salvatore por su extraordinaria charla, que ya sabe que me gusta mucho cómo él hace las cosas. Y un abrazo a todos y siento tener que marcharme. Gracias, Pepe. Queda muy bien. Yes. Y no Teo, sé, Pepe. Gracias. Chao. José Antonio, si quieres aportar algo más, si quieres, igual pues dar alguna opinión al respecto. Espera, está silenciado, perdón, José Antonio. Que lo que yo había comentado era un poco eso, que nosotros también lo hacemos con sedación. Muchas veces, como ha dicho Elena, el anestesista nos empezó a enseñar los bloqueos guiados por eco, bloqueo nervioso guiado por eco, y lo hacemos con sedación suave y un bloqueo guiado por eco, y la anestesia general cuando vamos a necesitar la monitorización de neurofisio. Respecto a las complicaciones, quería preguntarte, Salvatore, que me ha encantado tu charla, si habéis utilizado alguna vez para evitar la fuga de cemento, lo de poner una aguja de crío y hacer lo que llaman el ice block, como para cerrar la brecha cortical. O sea, cuando a veces puedes poner una aguja como en paralelo a la cortical y congelar muy poquito, como si fuera un stick, como cuando funciona ese stick del riñón, y entonces se te forma una bolita de hielo muy pequeña en la brecha cortical. Bueno, eso en la columna es un poco jodido, pero en pelvis, por ejemplo, en costilla, o si tienes miedo que se te vaya, y puedes ir inyectando y tienes como un sello de la brecha cortical. Nosotros Ah, lo hemos no. visto alguna vez. Bueno, Está escrito, porque al final no es algo que se te ocurra a ti, sino le llaman ice block, como un bloqueo, ¿sabes? De la brecha cortical. Y luego lo último que te quería preguntar es, ¿la electroporación la habéis utilizado en columna? A nosotros nos vinieron, bueno, de una casa comercial para enseñar el producto, con un artículo que habían publicado de pacientes con compresión medular, pero los resultados de complicaciones eran muy altas y muy graves. Y la verdad es que nos tiró un poco para atrás, la verdad. No sé cuál es tu experiencia en columna, digo. mira, gracias. No, de esto del Iceblock no lo conocía y me parece súper interesante. De hecho, si lo vamos a hacer, te llamaré para decirme un poco cómo se hace bien. Así que, bien, una Perfecto. cosa que hacemos para distribuir un poco el cemento y tal, una idea, está cuando hay una lesión un poco esclerótica vertebral, que a mí me da mucho miedo, porque ahí el cemento se te puede disparar muy rápido. A veces, si el acceso es unilateral para la ablación, solemos poner una aguja de vertebroplastia en el pedículo cuerpo contralateral y la abrimos cuando cementamos para disminuir un poco la presión dentro del cuerpo vertebral, porque a veces es más un tema de presión, ¿no? Que te deja disparar en la lesión esclerótica, y así dejamos una aguja de servicio ahí para poder luego, claro, descomprimir todo y entrar. Pero esto del ASDOC me ha parecido súper interesante. La electroporación, a ver, la electroporación irreversible, la que hicimos con el doctor Puchedu en el pubis, no está descrita en hueso. Yo creo que esto fue el primero o el segundo caso descrito en hueso. Entonces, no sé, yo creo que tiene potencial por esta cosa que tiene, o sea, que es una ablación centrípeta y entonces nos deja bastante tranquilos cuando tenemos algo delicado alrededor. Yo creo que tiene potencial. La irreversible, pero claro, juega con un campo eléctrico más alto, pero quema más, yo creo. La reversible, la que utilizan los franceses, sobre todo, el grupo de Deschamps en París, claro, utilizan bleomicina, combinan bleomicina con la electroporación a nivel espinal. Yo he visto el artículo, he ido ahí también, y la verdad es que me parece bastante arriesgado introducir esta técnica alrededor de la médula. Claro, estamos hablando del Gustave Roussy, de los referentes mundiales, así que igual ahí
que lo hagan y que seguro lo harán súper bien y que si tienen complicaciones muy graves, como dices tú, porque han tenido plegias severas en varios pacientes, igual lo dejan hacer por un tema de avanzar la técnica. Pero aquí, claro, si hace una complicación así para probar una técnica nueva, aquí paramos ya. Entonces yo estoy contigo. Yo creo que una técnica así es muy interesante, tanto la irreversible como la reversible. Hay que hacer las dos, pero hay que empezar, como has dicho tú, con lesiones en pacientes no a nivel de la médula espinal, o igual buscar una cadera, una lesión grande o una lesión pequeña, lejos de un nervio o cerca del nervio, pero poniendo un termómetro y empezar a ver un poco cómo funciona esta ablación. Si tiene mejor o mayor resultado con respecto a las otras y si de verdad podemos defender las estructuras vitales. Pero vaya, que como lo venden la casa, como lo vende la casa, de empezar como hace Deschamps en la médula dorsal, yo no lo haría, pero probablemente por Esa fue mi desconocimiento, impresión también. por no capacidad de hacerlo probablemente, pero yo sí, si igual queremos colaborar por algún caso, lo hacemos juntos, pero no tan arriesgado, yo estoy de acuerdo, porque me parece una técnica interesante. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los expertos y por vuestros consejos y comentarios. Y si queréis, damos paso a Salva para que dé un poco clausura a este webinar. Sí, bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tu trabajo excelente de moderador. También muchas gracias a todos los expertos. Muchas gracias, Elena Longedo, José Antonio Narváez y Pepe Martel, que ha tenido que marchar. Yo creo que habéis dinamizado mucho la sesión y sobre todo, Salvatore, perfecto. Yo creo que nos ha gustado mucho. La verdad es que nos animas a hacer en cualquier servicio un poco ablación tumoral. Yo intentaba guardar una regla mnemotécnica y yo creo que has hecho como las 4 C, Salvatore. Por un lado, una C de comité, que tenemos que ir al comité, visitar al paciente, tanto antes como después, el consentimiento, un poco incluso lo que se ha comentado de tener nuestro mail, o sea, el contacto con el paciente a la visibilidad del radiólogo osteomuscular intervencionista, ¿no? Una C de comité, una C de colaboración, ¿no? Una C de puede parecer que somos la competencia con radioterapia, pero tenemos que también dialogar con ellos, ¿no? Llegar a un acuerdo. Es complementario, es una C de complementario más que una C de competencia. También una C de confianza, ¿no? En el sentido de que trabajemos con los oncólogos para que confíen en nosotros y un poco cuenten con nosotros, no solo como en los tratamientos terminales, sino también al principio. Y después había una C final que habéis dicho decirse, bueno, sería la SERME, de intentar que haya guidelines que un poco pongan en su sitio la indicación de todos estos procedimientos. No sé si te parece bien este pequeño resumen remotécnico. Salvatore, ¿cómo lo ves? Me parece perfecto, Salva. Y muchas gracias por invitarme a esta interesante sesión. Yo creo que todo es correcto. Y sí, yo creo que también sería una excelente iniciativa. Creo que somos muchos aquí en España que hacemos estos tratamientos, pero igual tenemos que hablar, ¿no? Un poco más y igual juntar las fuerzas para hacer algún artículo o algún consenso de la SERME, para echar una mano a quien quiere empezar y sobre todo aprender entre nosotros. Perfecto. Pues nada, que seguro que contigo contamos para las siguientes sesiones con Juan Carlos y simplemente ya informaros de que mañana tenemos a Pepe Martel, pero hablará de otro tema, hablará de papel de la inteligencia artificial en la radiografía de tórax y ósea en urgencias. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Salvatore, gracias, Juan Carlos, gracias, José Antonio, gracias, Elena, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Deu. Feliz día. Bueno, gracias.